Mi punto de vista, ¿verdad? Em, Poniéndolo desde el punto de vista, ya que aquí Hamlet hizo una buena, un buen ejemplo, viene el matrimonio cristiano, ¿verdad? Fueron casados en la iglesia evangélica por pastores. Resulta que la muchacha se enamoró del guitarrista y se fueron. Quedó el hermano quedó solo en la iglesia, se divorciaron, ¿verdad? Y pues resulta que el hermano pasó un proceso de restauración. Él fue restaurado. Lo que pasa es que él intentó rescatar su matrimonio y la muchacha estaba súper contenta con el guitarrista. Dijo: no vuelvo con usted definitivamente. Entonces yo digo, ¿por qué tendría él que pagar las consecuencias? ¿Por qué tendría que pagar esta persona las consecuencias de que la pareja de él se haya apartado, se haya alejado de Dios? Sé que durante el matrimonio pudieron haber muchas cosas que ellos pudieron haber rescatado, pero no lo hicieron, no actuaron sabiamente y el matrimonio se disolvió. Resulta que conoció a la diácona y que estaba soltera y pues tomaron la decisión después de un tiempo, ¿verdad? Con el respaldo de Dios, ¿verdad? Se casaron, ella ya servía y pues ahora él quiere servir. ¿Por qué le vamos a decir que no? Número uno, ¿verdad? Esa es la parte del que lo perpetraron, fue. En caso del perpetrador, ok, bueno, está el hermano X, ¿verdad? De una iglesia y falló y la esposa dijo: no quiero más nada con ese incircunciso, porque de ahí se fue, o sea, me falló, me lastimó, y la mujer se desapareció y dijo: no quiero volverlo a ver nunca más. Resulta que el hermano pues vino a los pies del Señor, se arrepintió. Él se arrepintió de corazón de lo que había hecho, pidió perdón a su primera esposa, fue restaurado, tuvo un tiempo largo de restauración, no fue que al día siguiente lo pusieron a servir. Y resulta que conoció una sierva con la que por los antecedentes de él tuvieron un gran seguimiento. El pastor ya lo sabía, entonces se enfocaron en ellos especialmente. ¿Por qué no podría servir el hermano si fue restaurado, si el Señor lo perdonó? Nosotros no podemos juzgar eso. Creo que en los dos casos sería lo mismo. Esa es una posición muy del lado de la gracia, ¿verdad? Muy enfocada sobre el lado de la gracia. ¿Alguien más quiere entrar en este saco lleno de gatos? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Nadie más quiere opinar? Vamos, chicas. ¿No? ¿Nadie quiere opinar? Ok. No. Sí, wow, ok. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 7, y le invito a que lo lea completo en la casa. Estos 41 versículos, creo, 40 versículos, hablan estrictamente sobre situaciones del matrimonio. Y hay uno específicamente, un versículo, que es al que le quiero poner énfasis. Dice, versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Punto. 10 y 11. Punto. Ese es la máxima del matrimonio. Ese es el objetivo primordial. Ese es lo más alto, ¿sí? El Everest del matrimonio cristiano. Lo que pasa es que se vuelve un tanto utópico, y quiero hacer eco a algunas de las palabras que compartió nuestro hermano Luis, porque él menciona cosas muy importantes. Dentro de lo que él menciona está que los hijos de Dios, los que sirven en una iglesia, pero no siempre encontramos que eso es una yunta correcta. Tenemos un montón de gente en las iglesias sirviendo que no son hijos de Dios. ¿Cómo sé yo? ¿Qué parámetros tengo yo para decir si alguien es un hijo de Dios? ¿Cómo puedo yo determinar que una persona realmente ama a Dios viéndolo miércoles y domingo, por ejemplo?
los días de nuestras reuniones, un ratito, un par de horas cada día. ¿Cómo puedo yo medir el nivel de conexión espiritual que esta persona tenga con Dios si lo único que conozco es lo que hace aquí? Y aquí todo lo hacemos bien. Aquí nadie grita. Aquí las señoras no le pegan al marido y los maridos no le gritan a la doña. Pareciera, pero no, no es cierto. Aquí todos vivimos un idílico matrimonio. La pregunta es, ¿cómo mido yo, cómo mides tú el nivel espiritual para determinar si la persona que tienes a tu lado es un hijo de Dios? ¿Ah? Es profundo, es complejo. Si nosotros decimos que una persona que sirve en una iglesia, ya estamos hablando de otra cosa. Porque en la iglesia puede servir el que tenga dones, el que tenga talentos, el que tenga ganas. En realidad el que quiere servir, sirve. ¿Hay algún principio en la escritura que hable sobre las personas que sirven en la iglesia? No. Habla de los diáconos, habla de los obispos, me explico. Habla de ciertos niveles de responsabilidad dentro del reino. Pero si alguien quiere servir haciendo cualquier otra cosa, la Biblia no dice nada sobre el ministerio de alabanza. Y es uno de los ministerios más atacados por la promiscuidad, por la fornicación, por los adulterios. Y la Biblia ni siquiera lo menciona como un ministerio. No es un ministerio. Nosotros le pusimos y hasta le decimos el pastor de alabanza. ¿De dónde sacan eso? Pastor de alabanza. Y la pastora de danza. Y la pastora de matrimonios. ¿De dónde sacamos todo eso? Empoderamos a la gente sin saber cómo está su corazón. Aleluya. Y cuando nos damos cuenta tenemos un problemón encima. Entonces, le atañemos a las personas características espirituales de acuerdo al oficio que ejerce dentro de una estructura de iglesia. Y vea que es esto interesante, porque en la iglesia nuestra una persona puede servir bajo ciertas condiciones, que posiblemente en la iglesia del vecino sea una aberración total y ahí jamás va a servir esa persona. Entonces, ¿cómo es que en una iglesia alguien sí puede servir y en la otra no? ¿Cuál es el patrón de medición entre una iglesia y la otra para determinar quién sirve y quién no sirve? ¿La Biblia? No. El dogma de la iglesia. Lo que cada iglesia dice. Porque la iglesia A dice una cosa, pero la iglesia B dice distinto. Y entonces a raíz de eso se toman decisiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona entra en el proceso de transformación y cambio, como decimos en son de broma, habrá señales. Tiene que haber señales. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. O sea, tiene que haber una manifestación de Dios. No puede ser una persona espiritual, porque es muy difícil que una persona espiritual sea a la vez una persona mundana, ¿verdad? Como decía ¿cómo se llama? Tú y yo estamos locos, Lucas decía. No se puede, agua y aceite no se mezclan. ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Dónde nos damos cuenta? En las situaciones de crisis, en las situaciones apremiantes, en los momentos donde las cosas no van muy bien. Ahí nos vamos a dar cuenta quién es espiritual y quién no, aun cuando hay mucha gente que tiene una facilidad para fingir hasta en eso. Pero catalogar a una persona como espiritual es muy complejo hoy en día, porque la iglesia de Cristo no se ha enfocado en la espiritualidad de la gente, sino en el alma. En que sirvan y en que sirvan rápido, en que trabajen, en que se metan en la visión de la iglesia, no en el reino de los cielos, en la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque los necesito moviéndose, los necesito haciendo, los necesito... ¿Me explico? Entonces, tenemos una situación muy compleja. Vamos a ver. Y aquí es donde todos los que hablaron tienen razón, porque todos los puntos son válidos. Y es muy difícil poder montar todo en una balanza y decir sí o decir no, porque el corazón solo lo conoce Dios. Vamos a ver,
Una persona, se lo voy a plantear desde este punto de vista, una persona que tiene a Cristo en su corazón, digamos que es un cristiano, no sé si lo tiene o no lo tiene en el corazón, no voy a meterme ahí, eso no lo podemos saber. Una persona que asiste a la iglesia, ¿sí? Tiene años o nació en la iglesia y todo lo demás, se casó, le fue como un quebrado, sea porque la persona propició el divorcio o fue víctima de lo que la pareja hizo. El tema es que se separaron y se vuelve a casar. En la iglesia encuentra una persona que ahora sí, con esta sí, ahora sí, Señor, ya la pegué, pura vida. Le hago una pregunta, ¿esa persona es salva o no es salva? Hasta que suspiran. Una persona que se divorcia siendo cristiana y se vuelve a casar, ¿es salva o no es salva? Quiero escuchar opiniones. La salvación es por gracia, sí, pero ese sería, digamos, el concepto de salvación. No estoy preguntando por el concepto, estoy preguntando por el caso particular. ¿Esa persona es salva o no es salva? Alguien tiene que atreverse, no me dejen solo, no me abandonen. Maestro. Que quede grabado, nada más yo pienso, opino que sí sigue siendo salva. O sea, puede que haya un proceso en medio de todo eso, pero como decía don Giovanni, la puerta o el elemento de salvación o el catalizador es la gracia. Entonces, la gracia no la va a perder o no se va a ir o no lo va a abandonar por el hecho de esto. Si es que, volvemos al tema de lo que estaban hablando, si es víctima o perpetrador, qué raro suena eso, pero ahí habrá pues que ver pues, si hay un proceso de arrepentimiento que deba de cumplir, etcétera. Pero per se, yo creo que no lo pierde. Que no pierde la salvación. Yo creo que no la pierde. Ok, si esa persona tiene dones espirituales, don de profecía, ¿lo pierde porque se casó de nuevo? No. ¿Lo pierde? ¿Pierde el don? No. Si tiene habilidades con la palabra, es un buen maestro, es un buen expositor de la palabra, un buen evangelista, ¿pierde ese don? ¿Por qué no lo pierde? Pero si tiene el don, si Dios puso el don y no se lo quita, ¿por qué yo no le permito ejercerlo? Si Dios no se lo quitó. Mi querido Ángel, adelante. No, solo como comentario y por el tema que usted toca ahora de por qué nosotros no los queremos dejar servir, porque estamos tomando exactamente las mismas prácticas que Jesús vino a condenar de los fariseos. Estamos metiendo un montón de reglas y doctrinas que en realidad no tienen ninguna cabida bíblica. No sé si me estoy metiendo mucho por la tangente, pero yo lo veo similar. Ok. ¿Por qué tendría yo que ser perfecto para servir? Entonces nadie puede servir porque nadie es perfecto. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Cristo. Entonces, Ok. Como les digo, todo es válido, pero quiero poner esto en la palestra. Mi criterio, como dice el apóstol Pablo, esto no es del Señor, esto soy yo el que quiere conversar con ustedes. Mi criterio es que una persona, bajo esas condiciones, debe pasar un proceso muy, pero muy minucioso y detallado para poder restaurar, ya sea que la persona haya sido lastimada, porque tiene un potencial de lastimar nuevamente o ser lastimado, o ya sea que fue la persona que ejecutó la acción y hay que darle un seguimiento para ver qué es lo que está pasando. Ahora, escúcheme bien. Yo soy del criterio de que ante todo debemos dar testimonio de Cristo.
Ante todo nosotros somos, dice la Escritura, cartas abiertas para los demás, no solo para el mundo, sino para la misma iglesia. Ante todo nosotros debemos ser personas con una conducta intachable. A veces le atañemos eso a los obispos y a los diáconos y dicen, no, es que solo los que sirven. No, es que el Hijo de Dios debe ser intachable, porque todos representamos a Cristo en el lugar donde estamos. Pero eso no nos vuelve ni invulnerables, ni intocables, ni intachables. Todos estamos propensos a caer. Hay caídas un poco más fuertes que otras. Quiero hacerle una pregunta. Una persona que ministra en un altar, sin importar la posición que tenga, resulta que nadie se ha dado cuenta de que es un adúltero y pasa de mujer en mujer, o si es mujer pasa de hombre en hombre, pero nadie lo sabe, y viene y canta o viene y predica y usted ve que la gloria de Dios se derrama y nadie sabe nada de su pecado y le pone manos a la gente y toda la cosa y todo parte sin novedad. Pero llega un momento en donde algo pasó y nos dimos cuenta. ¿Cuál es la reacción natural, normal de esto? Va para la oficina, ¿verdad? Camino de quebranto, ¿cierto? La regañada de los, ¿verdad?, de los cuatro vientos se lleva, el espíritu de los cuatro vientos sopla como estos ciclones que hay ahora, ¿verdad?, sobre esta vida. Y la entregamos a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras no nos dimos cuenta de su pecado, todo estaba bien. Porque lo que percibimos es una imagen de las personas. Pero cuando nos dimos cuenta, entonces, ahora, mire, incluso hay gente hasta que se atreve a decir, yo sentía unas cosas tan raras con esa persona ahí. Es que yo una vez tuve un sueño, ¿ya para qué? Me explico, hay gente que es así. Los fariseos de vestiduras suntuosas salen diciendo, hubo pecado en el altar. No, mi hermano, si usted es un gran mentiroso, eso es un estafador, te roban los diezmos. Una persona que no diezma puede servir en una iglesia. Oye, estoy así como punzante, ¿verdad? Quiero escuchar opiniones. ¿Una persona que no diezma puede servir en una iglesia? No, no debería. El principio es el mismo. El principio es testimonio. El principio es el lugar que Cristo ocupa en esa persona. Pero ahora, si esa persona se activa de nuevo, se arrepiente, ¿podría que sí sirva? Es que usted dijo algo muy cierto, y es darle un seguimiento al problema. O sea, si fuera por gracia, todo el mundo serviría. Pero a la hora de usted saber que esa persona ha fallado, a la hora de que esa persona no tiene esa conexión con Dios, o sea, la pregunta es, usted como cabeza, cabeza es Cristo, pero usted como manda más, digámoslo así, de aquí, ¿dónde estaría su discernimiento si usted no ve los frutos de bien, pues tampoco ve los frutos del mal de la persona que está mala? Precisamente ahí es donde hemos cometido como iglesia, y no digo aquí, sino como iglesia de Cristo, el error en eso que menciona Luis, de forma muy acertada. A la pastoral moderna no le interesa a la gente. Cada uno con su vida, cada uno, mientras diezme, ofrende y pacte, todo está bien. Mientras sirva y lo haga bonito, no se preocupe por nada, mientras aporte y mientras me haga caso, todos vamos de la mano. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Se ha perdido la moral, se ha perdido la espiritualidad, se ha perdido el trabajo real pastoral y nadie se quiere embarrar con nada. Yo soy del criterio, vuelvo e insisto, es mi personal criterio, de que cualquier persona puede ser restaurada de cualquier cosa, es lo que me enseña Cristo, porque Dios no hace acepción de personas. Si Él no lo hace, no debería hacerlo yo. Pero una cosa es que la gente haga lo que le dé la gana y nadie haga nada con eso, y otra cosa es que esas personas puedan entrar en un proceso de restauración
Y después del proceso de restauración nos sentamos a conversar. Porque si Dios no quita el don, si Dios no quita el llamado, yo no puedo quitar algunas cosas. Cuando Jimmy Swaggart, el famoso evangelista, pecó, cayó muy feo. Todo el mundo cristiano se abalanzó en contra de Jimmy Swaggart. Y le voy a decir, porque de esto sí tengo mucha memoria. Todos los domingos, antes de ir a la escuela dominical, en mi casa poníamos el programa de Jimmy Swaggart. El evangelista Jimmy Swaggart, Canal 7 era el que lo daba, creo. Y eran las prédicas y Jimmy Swaggart. Y cuando Jimmy Swaggart cantaba, a Dios y a la gloria, una cosa maravillosa. Jimmy Swaggart cantaba lindísimo. Y las administraciones y todo el mundo decía, qué lindo este hombre de Dios y no sé qué. Cuando se vino el bombazo, todo el mundo pasó la perilla y ya no veían el 7. Todas las emisoras cristianas comenzaron a despellejar a Jimmy Swaggart. Todos los grandes ministros cristianos, pongo entre comillas grandes, comenzaron a hablar de Jimmy Swaggart, lo sacaron de sus agendas, lo mandaron al diablo, nadie lo quiso restaurar. Porque Jimmy Swaggart, un predicador mundial que jalaba multitudes, había pecado. Entonces, pasan los años y un día me encuentro un video donde Jimmy Swaggart, entrado en años, está sentado en un piano y está tocando. ¡Qué gloria de Dios! Ah, bien, en ese canto que ese hombre estaba tocando. Porque Dios es un Dios que restaura. Y nos ha sido dado hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Pero lo hemos abandonado y nos hemos enfocado en el número, en la cantidad, y hemos perdido de vista las almas. Todos somos imperfectos. Yo hoy estoy muy bien con mi esposa. Estamos en los mejores años de nuestra vida, casi 30 años después de casados. Pero eso no significa que si nos descuidamos, algo pueda pasar. Un traspié, una situación. ¿Y entonces qué? Yo no puedo juzgar a alguien porque cayó, porque la palabra me dice, considérate a ti mismo antes de señalar el pecado de alguien. Dios no me llama a señalar, Dios me llama a llamar. Y ahí es como dice Luis, si yo sé que alguien está mal y yo me hago el de la vista gorda, yo soy el problema. No solo la persona, yo soy el problema, porque yo sé lo que está pasando, yo estoy permitiendo, es decir, yo estoy confabulando con esa persona para que el enemigo haga lo que quiera. Pero en el momento en que algo sale, en que algo aparece, mi deber es llamar a esa persona, llamarle la atención, pero no condenarle. Yo no puedo condenar a nadie. Ojo aquí, que yo no condene no significa que apruebe, es diferente. Pero en el mismo momento en que esa persona es confrontada, entra en un valle de decisión. ¿Qué vas a hacer? Si te quieres quedar aquí, las condiciones cambian. Ya no vas a tener los mismos accesos, no tienes las mismas oportunidades. Vas a entrar en un proceso de restauración. Para que puedas volver a donde estabas, no sé cuánto tiempo va a pasar. ¿Por qué? Porque necesito, ahora sí, dado que lo que había era una mampara, comenzar un proceso de certificar que lo que llevas dentro es lo correcto, porque ya hubo una caída. Las iglesias modernas son como la sociedad moderna, todo es desechable. Las veces que yo he podido, por la gracia de Dios, ir a Estados Unidos, me he quedado asombrado de ver cómo las personas en ese lugar llevan una vida desechable. Aquí no, aquí reparamos hasta lo que no hay que reparar. Usted va por las calles y usted encuentra que la gente saca la basura y usted dice, esa pantallota. Y tal vez es cambiarle la tarjeta o hacerle un ajuste. Mire ese microondas, hasta yo me caliento allá adentro. Y usted ve cosas que usted dice, Dios santo, ¿cómo se les ocurre? Eso para nosotros es un pecado, es una aberración, porque ellos viven en el medio de todo es desechable. Ya no le gustó, bótelo, cómprese otro, cámbielo, haga esto, lo que sea.
Con las almas no funciona así, pero lo hemos hecho como cuerpo de Cristo funcionar así. Alguien no me cae bien, lo desecho. Alguien no me gusta, lo desecho. Esto o aquello, lo desecho. No me traiga problemas, yo no quiero saber de problemas. Y entonces nos volvemos pastores de escenario. Nos preparamos por acá. Nos volvemos pastores de escenario y no nos volvemos pastores restauradores. Ahora, y hago la salvedad, el deber del pastor es llamar, como un ejemplo, llamar a la oficina, confrontar la o las personas según lo que esté sucediendo y establecer principios y líneas de seguimiento. Si la persona no quiere, qué pena, no hay nada que hacer. Pero la restauración tiene que darse. Ahora bien, si la persona o las personas pasan el proceso de desierto, digámoslo así, pasan el proceso de restauración, el proceso de seguimiento, y se ve que hay un cambio, se ve que realmente hay una intención, se les comienza a dar algo. No todo, lento, despacio. ¿Por qué? Porque hay que seguir observando, hay que seguir observando, hay que seguir observando. Bajo el principio de que yo no puedo desechar lo que Dios no ha desechado, siempre y cuando eso no atente con la estructura moral que enseña la Escritura. Que eso es muy difícil, es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay, y en esto hay que ser honestos, hay pecados de pecados. Aun cuando para el Señor todos los pecados son pecado, en la estructura moral hay pecados de pecados. Y no es lo mismo el que le dio la vuelta a uno que al que le dieron la vuelta. Casi que al que le dieron la vuelta lo que hay que hacer es agarrarlo y abrazarlo y decirle, y tranquilo, el mundo no se acaba, todo va a estar bien. Y al otro darle fajazos, ¿verdad? Entonces son procesos distintos cada uno, pero hay que ¿qué? Sentarse, hablar, conversar, restaurar. Si la persona no quiere ser restaurada, se le invita a irse. ¿Por qué? Porque ahí sí encontramos un foco infeccioso de pecado que podría eventualmente transmitirse a las demás personas y generar un criterio donde, no, aquí uno hace lo que le da la gana. Ay, qué bonita está la chiquilla del coro, la que está ahí en el piano, la que está en la batería. No, pura vida. No, es que ya mi esposa ya no me gusta. Ahora es que me gusta la del coro. Y hacemos de esto, imagínense lo que se podría convertir. No. En el proceso de restauración nos vamos a dar cuenta qué tan claro la persona quiere ser restaurada. Ahora, si la persona se divorció, se volvió a casar, hay que darle un seguimiento por varias razones. Una de ellas, porque este nuevo matrimonio está entrando en función de una ruptura de la cual no sabemos posiblemente por qué se dio, y las probabilidades de que se enfrente a una oportunidad de ruptura son muy altas. Entonces hay que darle un seguimiento muy particular. ¿Para qué? Para evitar que eso ocurra. Segundo, ¿dónde estuvo Dios en el proceso? Vamos a ver dónde ha estado Dios en la vida de estas personas. O sea, hay que meterse, perdonando la expresión, en lo que no nos importa para poder determinar qué va a pasar con estas personas. Y aún así el Espíritu de Dios los puede seguir usando, sí, pero estamos en un proceso de restauración. Tranquilo, que el don no se acaba y el ministerio tampoco. Vamos a meterle pausa a esto porque lo principal es que usted se restaure. No, es que yo quiero servir, yo no me quiero. Entonces, porque ya el principio que está operando ahí se llama desobediencia y rebeldía, y ya es otra cosa. ¿Me explico? Pero si la pareja, si la persona viene con la intención, sí, mire, es que pasó esto, resulta que en mi matrimonio pasado esto y esto y esto, sí, yo fallé, como el caso que mencionaba Ana, sí, yo fallé, mire, yo fui el que metí, ok, entonces tenés una tendencia ahí a hacer pispireto, ok, venga, vamos a trabajar eso primero. No se preocupe, déjeme ahí los instrumentos, déjeme ahí el púlpito, no se preocupe, eso ahí lo puede esperar. Vamos a comenzar a trabajar y ahí comenzamos a darle seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos? No le quitamos la oportunidad, sino que lo sometemos a un proceso de restauración para ver si la persona moralmente, de acuerdo a lo que enseña la palabra, es idónea
para seguir en función. Si no, pues no hay nada que hacer. ¿Sí, Ana? Sí, pastor. Bueno, tocando el tema sobre la restauración, que es la más famosamente llamada disciplina, ¿verdad? A nivel de las iglesias yo siempre lo he conocido como la disciplina. Está disciplinado, la persona está sentada ahí y ya toda la iglesia sabe que está, Lo bajaron. que está en disciplina, que algo pasó. Vamos a ver, ¿cómo le explico? Como decía usted, delante de los ojos del Señor, el pecado es pecado, o sea, no hay pecado grande ni pecado pequeño, pero hay pecados de pecados. Entonces, uno se pregunta, porque tal vez uno ha visto, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿qué tanto tiempo tiene que estar en disciplina una persona que adulteró, ¿verdad? Que adulteró, que fornicó. Y uno se queda como pensando, bueno, ¿y en cuánto tiempo se podría restaurar? Pero desgraciadamente hay pastores, ¿verdad?, que se sacuden de responsabilidades, tal vez porque ya tienen 3, 4 problemas y no quieren 2 más. Entonces prefieren hacerse de la vista gorda y tal vez mientras lo que pasó ahí, lo sepan si acaso 2 o 3 líderes y no lo sepa la iglesia. Entonces no importa, subámonos porque te ocupamos, ¿verdad? Subite porque te ocupamos para hacer coro, te ocupamos que toques el bajo, entonces subite, no hay ningún problema. Porque uno no se puede preguntar cómo una persona que adulteró o que fornicó, pues tenga de disciplina 15 días, 22 días, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo puede restaurarse una persona que pasó eso, pero yo sí creo que un proceso, o sea, que un pecado de adulterio o de fornicación fue algo que se planeó en el corazón o que se estuvo gestando no 15 días, tal vez, para que se haya producido en una pareja o en un muchacho cristiano o en una muchacha cristiana. Entonces uno se explica cómo es posible que un pastor, ¿verdad?, permita que esa persona esté en disciplina apenas unos 15 días y va para arriba. Y va para arriba. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, todos pecamos, porque terminamos pecando sin quererlo, indirectamente porque terminamos juzgando. Porque yo sí creo en el proceso de restauración y como yo le decía a usted, yo me voy más por el lado de la gracia del Señor, pero también creo que es un proceso de tanto investigativo como de todo, ¿verdad? Porque lo que hace una persona sí creo que es contaminar, porque como decía usted, nadie se da cuenta. Y la gloria del Señor, por gracia de Él, la gloria del Señor siempre se va a mover sobre nosotros por su amor, por su misericordia y por todo lo demás. Pero esa persona ahí también está, en el altar, está produciendo algo en el mundo espiritual alrededor de todos los músicos y de la gente que está en el altar. Y no solo a mí, porque al pueblo lo ministra también. Entonces, no creo yo, ¿verdad?, que en 15 días una persona pueda restaurarse. Tiene que ser un proceso largo para un pecado de eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo le diga, pastor, es que me echó unas mentiras, ¿verdad? Entonces, igual usted me va a decir, no, siervo, igual aquí no queremos mentirosos. Puede sentarse y piense lo que estés haciendo, de dónde viene la raíz de la mentira, pero yo siento que ya el pecado de fornicación es el pecado de pecados, ¿verdad? O de adulterio en este caso. El innombrable. ¿Verdad? El pecado innombrable, dice la Escritura. ¿Querías? No, nada más para aportar algo. Digamos, eso como dice Ana, del tiempo, usted lo conoce la persona ahí. Pues si no aguanta estar sentado 1 o 2 meses, se va a ir. Entonces usted se dio cuenta de que no servía. Y la misma palabra dice en Oseas 13:5, no me equivoco, en la tierra seca te conocí, en el desierto. Entonces, o sea, la persona a veces es necesario que pase por el desierto para que conozca al Señor y verdaderamente quién es. Claro. Eso que dicen ellos es importante y lo que pregunta Ana, ¿cuánto tiempo debería estar una persona en restauración? Creo que la misma persona marca el tiempo que va a estar sin acción, ¿verdad?, en el servicio de la iglesia. Hay que tomar en cuenta también la herida que le causó a la iglesia, ¿verdad? Porque si es una persona muy pública, si está en altar,
la herida que causa a la iglesia es muy grande, porque es una persona pública, es una persona que el pueblo se deja dirigir por ella, sea en alabanza, sea en medio de, sea que predique, sea que enseñe. Si es una persona de ese calibre a nivel de servicio, la herida es grande. Entonces, como que el pueblo no va a sanar muy fácilmente, eso, no va a perdonar tan fácilmente, porque el pueblo tiene que perdonarlo. Esta persona creo que tiene que ganarse el perdón de la iglesia y la confianza nuevamente de la iglesia, no solamente del pastor y el líder, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Creo que la iglesia también hoy actúa muy, y ahora lo decía Ángel, muy desde la posición del fariseo. Somos muy fáciles de señalar, de juzgar y hasta de condenar, porque nosotros nos tomamos la atribución de decir este se va para el cielo o este se va para el infierno por esto y esto y esto, desde nuestra perspectiva, pero no desde la palabra. Si nosotros, si la iglesia hoy fuera y actuara un poquito más como Jesús, seríamos más restaurativos, daríamos más oportunidades de cambio a las personas y estaríamos ahí a la par ayudándoles, no señalándolos. Somos muy religiosos y ahora Ana lo decía muy bien, señalamos el pecado que fue expuesto, el que fue sacado a la luz, ese pecado escandaloso, pero yo no hablo de mi pecado, yo no hablo de mi problema, yo no hablo con nadie y le digo de este pie cojeo o de este lado cojeo, esta es mi debilidad, a nadie se lo digo, ¿verdad? Porque soy muy fariseo. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Que no reconozco, no veo la viga que tengo en mi ojo, pero sí estoy viendo la paja del ojo de mi vecino, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hemos vivido experiencias, gracias a Dios, la iglesia ha sido muy sana, pero nosotros hemos vivido experiencias donde sí, donde se daba el pecado y mientras estuvo oculto, todo bien. Pero cuando salió a la luz, fue un escándalo y todo el mundo habló y de todo, ¿verdad? Y muy fácil, a veces se restauraba la persona, pero era como una curita que se le ponía, ¿verdad? Y la persona volvía a caer en lo mismo y se volvía un ciclo. Entonces, ese es el problema. Yo creo que la persona tiene que mostrar verdadero arrepentimiento, tiene que someterse el tiempo que un pastor le diga que es necesario. Yo creo muy fielmente de que algunas cosas deben acompañarse o algunos temas deben de acompañarse psicológicamente también, porque pueden haber problemas emocionales en las personas, tanto en la víctima como en el victimario. Una víctima va a sufrir problemas de autoestima muy graves y si no sana eso, va a darse una segunda oportunidad con esos problemas y se va a volver víctima de nuevo, porque aquello se va a hacer un ciclo. Entonces, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y abarcar en un tema de estos que puede ser tan amplio y un tema tan escabroso a nivel de iglesia, porque hay temas que no se tocan, son temas, como lo dice el pastor, innombrables, ¿verdad? Hay cosas que no se hablan en la iglesia, porque eso no se debe hablar, porque no. Queremos como ocultarlo, queremos como decir eso no se da, porque somos perfectos, porque somos santos todos, porque no, todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados y Dios espera de nosotros integridad, espera de nosotros la sinceridad tal que nosotros podamos reconocer delante de Él primero, humillarnos delante de Él primero y decir, este es mi pecado, y confesarlo. Y luego, si es necesario, hacerlo con un pastor y pedir la ayuda y someterse en obediencia y en sumisión a esa autoridad y lo que Él establezca, hacerlo. Porque eso que dices es cierto, obediencia.
Si yo no obedezco, si yo soy el que causé un daño y no quiero obedecer, entonces ¿para qué digo quiero ayuda, necesito ayuda? No es una ayuda bajo mis condiciones. Yo no puedo venir a pedir gustos porque fui el que hice el daño. Entonces yo tengo que agachar mi cabeza, ser humilde y someterme al proceso el tiempo que se diga, el tiempo que marquen, hasta que se vea fruto de cambio en mí. Que eso es importante, hasta que se vea fruto de cambio en la persona. Creo que es importante volver a darle una oportunidad y tal vez no devolverle aquello de una vez, sino como que vamos probando, vamos poco a poco, a ver qué pasa. Es importantísimo, vean todo esto que se ha dicho, qué peso tiene, qué importancia. El maestro Giovanni quiere participar también. ¿Cómo nosotros podemos comprender, dimensionar el hecho de que no hay un tiempo? Como bien dice la profeta, el tiempo lo marca cada persona. Pero bajo la premisa de que hemos sido llamados a restaurar, debemos dar oportunidad. Ahora, enfocados específicamente en el tema de que se divorcia, se vuelve a casar, si quiere servir, yo pienso que cualquiera puede servir, siempre y cuando revisemos cómo están las cosas, qué es lo que está pasando. Vamos a ver, si a mí alguien me dice que es que el divorcio se dio porque simple y sencillamente no hubo química, es que no me gusta como aprieta la pasta de dientes, no, es que los zapatos le huelen feo, no, es que, o sea, por favor, eso se llama madurez, eso con madurez se resuelve. Si alguien llega y dice, no, es que mi esposa no me responde, entonces yo me encontré una más joven, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí no, perdón, no existe ni siquiera hay algo de dónde agarrarse uno para decir, bueno, es válido. No, ahí todo está mal. Aún así, estando todo mal, hay que enfocarse en este nuevo matrimonio, y para que ese matrimonio pueda servir tiene que pasar un proceso. O sea, no es que sirva y mientras sirve hacemos, no, hay que meterlo en un proceso. ¿Por qué? No podemos borrar el matrimonio nuevo y volverlo a casar con el matrimonio anterior, ya eso se disolvió. Ahora viene con un nuevo presente. Esta es mi nueva verdad. Por la razón que fue, sí, es que me gustó más la secretaria y me casé con ella, ok, esta es mi nueva verdad. ¿Qué va a hacer usted? Lo voy a pasar por un proceso. Porque esa secretaria mañana la puede volver a cambiar. O sea, ahí hay un problema y necesitamos enfocarlo. Sí, mire, pero es que yo la verdad yo no creo. Entonces, ¿le ofrezco una silla o la iglesia del vecino? Porque si eso se deja así, ahí sí estamos siendo partícipes de un problema. ¿Me explico? Ahora, si ellos dicen, ok, entremos en ese proceso, ¿cuánto nos va a llevar? No sé, va a depender de usted. Comencemos esa consejería y es como un curso prematrimonial. Empecemos a ver qué pasa, cómo son, esto y lo otro, y se decidirá. Cada caso es diferente. Así como las personas son individuales, cada caso es diferente. Hay casos donde definitivamente hay que decir, lo siento, pero no. Como hay casos que hay que decir, pongámosle pausa. Y hay casos que, ok, no hay ningún problema. Sigamos adelante. Cada uno es diferente. El error que cometemos es decir, divorciado, de vuelta a casar, todo mundo en el mismo saco, agitamos el saco y lo botamos todo. No, cada uno es distinto, cada proceso es diferente y cada uno marca los tiempos distintos en cada uno, ¿sí? Adelante. No, esa parte sí me parece que está quedando muy clara. Quiero devolverme un toquecito, Paz, para ver si podrías revisitar el tema ácido, escandaloso del diezmo. ¿Se puede servir si no diezma o no? Pero quería darte un contexto. Antes de eso, una capa de complejidad en la respuesta. Hace muchos años, vos y yo conocimos una persona que servía en la iglesia, en X iglesia, que era músico, tocaba piano, tocaba otros instrumentos también, muy bueno, ministraba, enseñaba la palabra. Y como vos decías ahora, caía la gloria de Dios y de todo. Creo que era una persona, llamémoslo, no sé, por darle
un calificativo, digamos que era una persona piadosa, pero no creía en el diezmo. No creo en el diezmo. Y ojo con esto, a mí me llama la atención porque su concepto no era tanto, pienso yo, tal vez me equivoque, estoy juzgando tal vez, pienso que no era un tema de rebeldía per se, creo que no era un tema de rebeldía que no, quiero porque no, era porque su interpretación o no le había sido revelado el diezmo como tal. O sea, o él leía la Biblia y le interpretaba los temas doctrinales que hemos estado viendo, tal vez él lo metía a temas de interpretación y decía, no, es que no. Y no le había sido revelado y simplemente no creía en eso, pero en todo lo demás se manejaba muy bien y la persona pues trabajaba en eso. Entonces, como iglesia, o digamos como organización, como templo, como lo que sea, se le permite que trabaje, etcétera, pero está fallando en ese punto. Ahora vos tocaste el tema de la obediencia también, que es clave dentro de esto. Pero ya ha pasado el tiempo, pasada el agua debajo del puente y todo lo que ha pasado y con lo que hemos estado hablando, sí quería que profundizaras o que tal vez que le pusieras, no profundizar, ponerle el punto a la I sobre lo que opinás en este caso, de si puede o no servir, básicamente servicio, no pecado ni nada de eso, no servicio, si diezma o no. Va a tener que, vamos a responder. Quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Todos diezman? Sí, todos diezman. Y diezman bien. No me refiero a cantidad, así mucho, poquito, no, sino lo hacen bien. ¿Diezman de todo o diezman de lo que les queda? Según lo que enseña la palabra y lo que vimos en el principio doctrinal del diezmo. ¿Diezman exactamente de todo lo que se recibe o diezman de lo que les quedó después de que pagaron la casa, pagaron la luz, pagaron los teléfonos, pagaron todo? Entonces, no se trata solo de decir sí diezmo, sino cómo estoy diezmando. Porque yo le puedo decir al Señor, Señor, pero yo diezmo, y el Señor me dice, pero ¿de qué me estás diezmando? Si me estás diezmando lo que te está sobrando. O sea, si ganas 100,000 colones y me estás dando a mí un colón, porque no estás diezmando de los 100,000, estás diezmando de 1,000 pesos. Me doy a entender. Entonces, vean cómo la pregunta se vuelve un poco fuerte en su respuesta. Podemos decir que sí diezmamos, pero nosotros sabemos realmente si estamos o no obedeciendo el principio tal y como es, o lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es, porque aún y entendiendo el principio que enseñamos de la doctrina, todavía puede haber alguno que esté manejando su propia doctrina y diciendo, no, es que yo, como dice el pastor, no, yo entiendo diferente, y ahí tenemos un conflicto. Es muy fácil decirle a una persona o tirar una línea en una iglesia y decir, los que no diezman no sirven. Ok, ¿qué pasa con aquellas personas que diezman, pero no ponen su diezmo en un sobre, sino que vienen y lo echaron ahí, en la caja de las ofrendas? Nadie se dio cuenta si diezmó o no diezmó. ¿Cómo mido yo que alguien diezmó si no lo metió en un sobre y le puso su nombre? Es más, ¿cómo sé yo que usted está diezmando realmente si yo no sé cuál es su realidad financiera? Yo no le pregunto a nadie, ¿y usted cuánto gana? ¿Y por qué usted está diezmando eso? No. ¿Cuándo pregunto yo? Cuando yo veo que alguien deja de diezmar. Y entonces yo digo, oye, ¿qué pasó? Estás mal. Es que no veo, no, pasa, es que lo estoy haciendo diferente. Ah, ok, lo estoy echando sin sobre. Es para que nadie sepa. Porque hay gente que lo hace así. Hay gente que tiene su teología y dice, no, es que yo no necesito que la gente me vea diezmando. Eso es entre Dios y yo. Pues entre Dios y yo hay mucha gente que no está diezmando como debe serlo. Entonces, para aterrizar el principio, una persona que violenta los principios de la palabra no debería servir, sin importar si es diezmo, sin importar si es pecado, sin importar si una persona que violenta los principios de la palabra no debería servir. ¿Por qué? Porque yo no puedo servir quebrantando los principios que se supone que son el pilar y fundamento de mi vida en Cristo. Yo no puedo servir de esa manera. Pero como el servicio lo hemos sacado de lo moral y lo hemos sacado de lo espiritual y lo hemos metido dentro del término de la conveniencia, y tal vez no diezma, pero es que es tan buen músico.
Entonces, ¿qué? Que no diezme. Dije, amado, que es el asunto para que funcione, para que se oiga bonito. Y ponemos nosotros en balanza a conveniencia lo que sí y lo que no, emitiendo criterios difusos y un poco nublados de los principios, porque tal vez al que diezma poquito y dejó de diezmar, a ese le caemos con todo, pero al que diezma más y no sabemos de qué está diezmando, a ese lo sostenemos un poquito menos. No sé, es muy complicado. El tema con el diezmo viene siendo muy parecido al tema con cualquier otro pecado. Hasta no tener pruebas no podemos decir quién está bien y quién está mal. Es decir, hasta que el fornicario no se encontró ahí expuesto, o el adúltero o el mentiroso, es lo mismo que el diezmador. El que no diezma, ¿qué dice la palabra que es? Un ladrón. Y eso duele un montón. Duele un montón, pero es un ladrón. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿le estamos robando a Dios? ¿Le estamos robando a Dios? Y quiero ser muy insistente en esto. ¿Le estamos robando a Dios? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que ese es un adúltero, no, es que ese es un fornicario, no, es que ese es un mentiroso, no, es que... Pero yo puedo ser un ladrón. Y como decía bien la profeta, y soltamos la palabra y el juicio contra alguien, pero yo no lo estoy validando, porque para mí, en mi estructura teológica y doctrinal, yo estoy bien. Yo estoy bien, Dios sabe lo que a mí me cuesta, Dios sabe que yo tengo gastos, Dios sabe que esto y que lo otro. Ok, antes, por eso es que Jesús es tan claro, antes de señalar el pecado de alguien, cuando le llevaron, y eso es un enorme pasaje que tenemos que aprender de memoria, cuando los hombres llevaron a la mujer adulta y la tiraron a los pies de Jesús, venían ya con las piedras en la mano. Y Jesús, nadie sabe qué escribía, pero dice que escribía en el suelo, en la tierra, algo escribía. Y la frase de Jesús escrita en piedra, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, ¿cómo estamos nosotros financieramente delante de Dios? Ahora, si no diezmo, ¿pierdo la salvación? Vea dónde nos llevan las cosas. A ver, un adúltero, si sigue siendo adúltero, ¿es salvo? No. ¿Cuántos creen que no? Ayúdeme, porfa. No, adúltero, siguió siendo adúltero. Si siguió siendo adúltero no se arrepintió. ¿Ok? No es salvo. Un mentiroso, siguió dándole a la mentira, siguió y una lo lleva a la otra. Viene Cristo, ¿se va o se queda? ¿Un ladrón? Ahora, ¿quién determina si la persona le ha robado a Dios o no le ha robado a Dios? Yo no lo puedo hacer, eso lo hace Dios. Ahí es donde entra en el nivel de conciencia y el nivel de certeza de Espíritu Santo que me revela y me lleva a toda verdad. Ahí es donde yo tengo que hablar con el Espíritu Santo y decirle, Señor, he actuado bien, Señor, lo he hecho bien. Y el Espíritu Santo va a decir sí o va a decir no. Y a partir de ahí yo tengo que poner barbas en remojo y ya sea continuar bien en el proceso o hacer un alto en el camino y decir, ahora me pongo a cuentas contigo. Y lo voy a hacer bien. ¿Me explico? Solo para agregar aquí, con el tema de los diezmos, nosotros a veces nos jactamos de que somos diezmadores y somos buenos diezmadores, pero lo limitamos a la parte económica. Jacob le dijo a Dios, de todo lo que me dieras, la 10ª parte apartaré para ti. Nosotros debemos sacar el diezmo del día, porque Dios nos da a nosotros un día. O sea, son 2 horas, 40 minutos para Dios. ¿Lo hacemos? No sé. Dios nos bendice financieramente. Ok, sacamos el diezmo.
hay comida en la casa, deberíamos de sacar el diezmo de la comida, de los alimentos, porque Dios nos lo está dando. Pero a veces decimos, no, es que yo la estoy comprando con mi dinero, pero el alimento lo da Dios. Deberíamos de sacar el diezmo del alimento también. Deberíamos de sacar el diezmo de los negocios que hacemos. Pero hemos puesto el darle a Dios desde mi perspectiva, vuelvo al punto, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso. Si yo hago un negocio, debo sacar el diezmo. Si yo, o sea, de todo lo que me dieres, dice Jacob, de todo, lo hacemos. Somos tan justos que de verdad lo hacemos. Y podemos jactarnos y llenarnos la boca de decir, soy tan obediente, soy tan buen hijo de Dios, soy tan justo, soy más justo aquí en la tierra que cualquiera, porque yo cumplo la palabra como debe ser. Yo creo que ninguno, porque la palabra del Señor dice que no hay ninguno. Sí, no hay justo ni aun uno. Entonces, a veces encerramos los conceptos en un solo punto, en una sola arista, y los conceptos en Dios son muy amplios. Y luego, bueno, eso que decían ahora de que si no diezma no debe servir. Nosotros como iglesia hemos tenido la experiencia de que aquí ha venido gente diciéndonos y justificándonos el por qué no diezman. Y nosotros les aceptamos sus excusas. Al tiempo empiezan a diezmar, porque tenemos gente que ha venido aquí y solitos empiezan a diezmar. Desde su bendición, desde lo que reciben, empiezan a diezmar solitos. No se fuerza a nadie, no se le obliga a nadie, tiene que ser algo revelado. Aquí no obligamos a nadie a diezmar, esperamos que todos lo hagan por revelación, por obediencia y por amor a Dios. Pero si condicionamos el tema de servir por un diezmo, deberíamos de condicionar el servicio con muchas otras cosas también. Creo que aquí, y ya para aterrizar y ir finalizando, me parece que lo más importante es comprender que las cosas se miden desde la vara de Dios, no la nuestra, porque la nuestra puede tener algunos vicios y algunas situaciones particulares. De lo más importante que podemos rescatar hoy es comprender que somos agentes de restauración, damos oportunidad a quien quiere una oportunidad, quien la desecha, no hay nada que hacer, ¿verdad? Con el tema de los diezmos, justicia financiera, la justicia la aplica el Señor, nosotros solamente le obedecemos y creemos en una iglesia que lo hace y que le obedece a Él. Entender que ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros está tan bien como para decir, yo no. Si hay alguien que sabe y conoce lo que hacemos, es el enemigo. Si nosotros estuviésemos todos tan bien, casi que estaríamos en el cielo. Porque estaríamos perfectos, o sea, nos estamos desperdiciando aquí en la tierra. Todos tenemos algo. Y el enemigo sabe ese algo que quizás nosotros no sabemos. El diablo es muy consciente de lo que nosotros hoy tal vez se nos ha ido. Y él dice, de ahí me voy a agarrar. De ahí es de donde te voy a sostener. No sabes, no eres consciente de eso, no lo tienes en memoria, pero yo sé lo que estás haciendo, y ahí él dice, te voy a agarrar. Y nosotros caemos en una zona de confort espiritual y decimos, todo está bien, todo está bien. No, todos los días yo tengo que ir a la gracia de Dios. Todos los días yo tengo que ir a la presencia de Dios y decir, como dijo el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Escudriñame, Señor, escudriñame, porque en el momento en que yo crea que todo está bien, todo empieza a estar mal.
mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Es decir, yo debo entender que todos los días fallo, pero también debo entender que aún en mis fallas Dios me restaura. Una pregunta no para contestar, sino para respondérsela yo mismo. ¿Qué hubiera pasado si, estando Jesús en la cruz, Judas, en vez de ahorcarse, llega a la cruz y le dice: perdóname? Con dolor, con lloro. Él lo vendió. Por su culpa Jesús está en la cruz, si lo vemos así, ¿verdad? Y él llega al pie de la cruz y le dice: perdóname. ¿Qué cree usted que hace Jesús? Se perdonó al que tenía a la par. Pero nosotros somos muy livianos para decir: tú entras al reino, tú no entras al reino, tú tienes esto, tú no lo tienes, pero yo sí lo tengo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la religión nos vuelve jueces de nuestros hermanos? Hay cosas que no se pueden permitir. Por supuesto que no, hermanos. Hay cosas que no se pueden permitir. Pero hay otras donde, venga, vamos a ver qué pasa, restauremos. ¿Quiere ser restaurado? Ok, lo ayudamos. ¿Cuánto tiempo va a pasar en eso? No tengo idea. La silla es cómoda. Usted tenga paz. No me falta las citas y vamos a hablar esto y esto y lo vamos a solucionar. Y como dijo el Luis ahora, 2 meses. El proceso apenas está ahí empezando y ya se está desesperando. Que le vaya bien. Vaya, hay muchas iglesias donde usted puede servir, pero aquí no. ¿Por qué aquí no? Es que ustedes son unos religiosos legalistas. No es así. Y usted creo que ya a estas alturas se ha dado cuenta de que nosotros no somos ni religiosos ni legalistas. Vamos a lo que enseña la palabra. Y le dejamos a Dios que Él se encargue de las cosas. Dios juzga. Él es el único que puede juzgar. Él es el único. A nosotros nos toca solamente recoger, remover y ver qué quiere Dios. ¿Puede una persona que se divorcie siendo cristiano servir? Sí puede, siempre y cuando las condiciones de su divorcio puedan ser restauradas de acuerdo a lo que la palabra enseña. Si no, no. Es decir, no todos deben servir, pero no todos se deben desechar, porque no dejamos de ser personas con debilidades. Y no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hay que saber dónde sí y dónde no. Brindar ayuda, brindar asesoría, brindar consejo, estar ahí, soportar y evaluar de acuerdo a la luz del Espíritu Santo qué es lo que está sucediendo. Porque solo Dios puede desechar, y hasta donde yo sé, a ninguno de nosotros nos ha desechado con todo lo que hemos hecho. O sea, ninguno de nosotros aquí es merecedor de nada. Merecemos la muerte, dijo el apóstol Pablo, pero aún así, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo espero que el tema le haya quedado claro. El tema del diezmo también. Esto es fuerte, amados, esto es fuerte, pero es que la casa necesita. Y quiero agradecer a todos por sus participaciones. Hoy fue bastante emotivo esto, bastante bueno. Así es que sigamos adelante, que es la orden del Señor. Traigamos personas que necesiten ser restaurados, ser sacudidos de la religiosidad y ser enseñados en el camino de la cruz, el camino de Cristo. Amén. Padre amado, gracias, Señor, por lo que hasta el día de hoy nos has brindado, por tu amor, por tu misericordia, la gracia que nunca se acaba. Eres tú el dueño de nuestra vida y estamos aquí no por nuestras cualidades, sino por Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Señor, tu palabra dice: no hay ninguna condenación para los que aman a Dios. Que podamos demostrar con acciones, no solo con palabras, cuánto amamos a Cristo. Que el enemigo no tenga argumentos para poder señalar nuestra vida y que toda puerta abierta pueda ser cerrada en el nombre de Jesús, para que el diablo no tenga
parte con nosotros, así como Jesús nunca tuvo parte con el enemigo, nosotros tampoco lo podamos tener. Guarda esta casa, restáurala, Señor, y a cada uno de nosotros, nuestros matrimonios, nuestros hijos, las personas que estamos acá, bendícenos, guárdanos, cuídanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.